Buenos días. Siendo las 11 horas del día 4 de marzo de 2019, nos encontramos presentes en la sala de audiencias, en la cual se llevará a cabo el debate oral relativo al tema ¿las vacunas deberían ser obligatorias u opcionales? Audiencia que será presidida por mí, como juez. Se solicita a los intervinientes y al público en general permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Tomen todos asiento. Se declara abierto el debate. Procederemos a la individualización de las partes, por lo que les pido a los señores y señoras del equipo 1, vacunas opcionales, que de forma clara proporcionen su nombre, su cargo y asimismo manifiesten quién se pronunciará en este debate. Tienen la palabra. Buenos días, señoría. Mi nombre es María del Mar Guerrero y soy la letrada de la Liga de Vacunación Optativa. Del mismo modo, mi compañero Pedro Gutiérrez me asistirá durante este juicio. Muy bien. Ahora le pido al equipo 2, vacunas obligatorias, procedan a establecer sus datos en los mismos términos que lo ha hecho el equipo 1 y manifiesten quién se pronunciará en el debate. Gracias, señoría. Por la parte de la vacunación obligatoria, en defensa de la causa, nos encontramos Felipe Forero y Manuel Montalvo. Queda abierto el turno de alegatos. Por favor, abogados del equipo 1. Buenos días, señoría, jurado, testigos. Con su permiso, me dispongo a comenzar nuestro alegato. En primer lugar, déjeme dejar claro que no estamos en contra de las vacunas, sino que estamos a favor de la libre elección de las mismas y no a su imposición obligatoria que se propone. En primer lugar, déjenme que les diga que la Constitución nos ampara, artículo 15 de la misma. De igual manera, estamos amparados bajo la Ley Orgánica 3/86 de medidas especiales en materia de salud pública, reproducida en el Boletín Oficial del Estado en el artículo 2, el artículo 10.9 y el artículo 28. Proponemos que la oferta médica pública, como ya sucede en otros países europeos, incluya diferentes opciones para el cuidado de la salud y la higiene, y que sean respetadas las opciones médicas de los pacientes, incluyendo las vacunaciones. Que se dediquen más medios económicos y humanos a la mejora real de las condiciones higiénicas y sanitarias y alimentarias de los ciudadanos. Que se reconozca y se respete el derecho de todo ciudadano a escoger y decidir sobre la conveniencia o no de vacunarse y sobre que este derecho se haga extensivo subsidiariamente al resto de administraciones, ya sean estatales, autonómicas o locales, y a sus distintos ámbitos, tanto el ámbito de la enseñanza como los asuntos sociales, militar, etc., cualquiera que tenga algún tipo de competencia sobre la salud. Que se establezca una correcta farmacovigilancia de las vacunas, incluyendo la participación de las organizaciones de usuarios y afectados para poder detectar los efectos desfavorables de las mismas. Que se reconozca jurídica y administrativamente sus efectos adversos, tanto principales como secundarios, y que los afectados por los mismos, aunque la reparación no sea posible, sean debidamente indemnizados. Que se informe adecuadamente sobre los efectos de las vacunas. Que se exija a los laboratorios fabricantes de vacunas informes periódicos del alcance de las investigaciones vacunales. Y que, por lo tanto, que dejen de vacunarse sistemáticamente los niños menores de 3 años, solamente una epidemia según la Ley Orgánica 3/86, artículo 2, o indicaciones específicas evaluadas para cada individuo justificarían su vacunación. Que se revisen los calendarios de vacunación y la necesidad real de los mismos, y que en caso de ser necesarias, las vacunas se administren separadamente y se vigilen atentamente sus efectos para poder detectar posibles reacciones y evaluar mejor la calidad, eficacia y peligrosidad o inocuidad de cada preparado. Desde la Liga queremos remarcar la importancia de que actuemos de forma colectiva, que unamos esfuerzos e intercambiemos experiencias. Hemos de evitar sentirnos solos y aislados en un entorno hostil ante quien cuestiona las vacunaciones. Gracias, señoría.
Por favor, equipo número 2. Muchas gracias, señoría, letrados, jurados. Los conflictos acerca de las vacunas y la lucha entre sus defensores y sus detractores no es un fenómeno reciente de nuestro siglo, sino que se generó casi desde el mismo momento en el que se empezaron a desarrollar las primeras vacunas en el siglo XIX. En esa época, en Gran Bretaña, se obligó a la población a que se vacunaran cuando fuese necesario, para evitar posibles riesgos, pero en 1898 se dio un paso atrás y se retiró esta ley debido a las presiones que generó un movimiento social que ha ido evolucionando hasta ser lo que hoy conocemos por movimiento antivacunas. Que se pensara que las vacunas eran negativas para las personas hace 200 años, cuando más de la mitad de la población no tenía acceso a la educación, es comprensible. Pero en pleno siglo XXI no se entiende que una persona ponga en grave riesgo, y a veces incluso de muerte, a un ser querido, al no querer vacunarle. Los contrarios a la vacunación podrán argumentar que son todo estrategias de las farmacéuticas o que estamos acabando con el sistema inmunológico de las generaciones venideras, con tantas protecciones. Pero no es igual haber generado una alergia por comer alimentos que han sido tratados con sustancias químicas a poder ver morir a tu hijo pequeño de una meningitis por no haber querido vacunarle. Creo que no me equivoco al afirmar que todos queremos tener una vida más segura y estar lo más sanos posibles. Este objetivo solo será posible con la obligación legal de que las personas sean vacunadas y, sobre todo y en especial, la obligación de los padres de seguir el calendario de vacunas establecido por la OMS. Por último, me gustaría señalar que los padres que no quieren vacunar a sus hijos no se están provocando un mal a ellos mismos, sino a sus hijos, a un tercero. Y si al igual que en el derecho penal, generar un daño a un tercero supone un castigo, no querer vacunarse o no querer vacunar a un hijo debería estar penado también, pues generamos un perjuicio a un tercero, nuestro hijo, o aumentamos el riesgo de contagiar a los demás al no querer tratarnos. Todos somos libres de elegir sobre nosotros mismos, pero no somos libres de perjudicar a otros por nuestros ideales o nuestra forma de pensar. Y si estamos poniendo en riesgo la vida de los demás y se ha generado un daño a otro por oponernos a vacunarle, el Estado debería reglamentar estos ilícitos y poder sancionarlos. Muchas gracias. Muy bien, letrados. Voy a dar pase a la ronda de preguntas y presentación de testigos. Equipo número 1, vacunas opcionales. Presenta a la testigo Ángela Stanwi. Buenos días, señora. Por favor. Buenos días. Preséntese y dígame su ocupación. Buenos días. Soy Ángela Stanwi de Bustos, provengo de un pueblo llamado Orcajuelo de la Sierra y soy madre de 2 hijos, un hijo de 13 años y otro de 8. Muy bien. Le quiero recordar a todos los testigos que van a pasar que están como testigos obligados a responder a todas las preguntas, tanto del equipo 1 como del equipo 2, a las mías propias y, por supuesto, diciendo la verdad. Así es, estoy de acuerdo. Equipo 1, puede comenzar con las preguntas. Gracias, señoría. Buenos días, Ángela. Buenos días. ¿Podría explicarnos, por favor, cuáles son sus orígenes? Bueno, como he dicho, vengo de un pueblo llamado Orcajuelo de la Sierra, que está un poco a las afueras de Madrid. Y tengo 2 hijos y vengo de un estado económico más bien bajo, donde más bien invierto todo este dinero hacia mis hijos y hacia su educación. Gracias. ¿Nos puede decir también cómo cree que afectan sus orígenes en el plano de la vacunación? Bueno, en mi experiencia, dado a donde provengo, es verdad que muchas veces ante la sanidad me cuesta entender algunos tecnicismos, alguna terminología médica, lo cual a veces me dificulta de verdad comprender lo que se me está imponiendo a lo mejor en las vacunas. ¿Qué implicación tiene usted como padre ante las vacunas? Bueno, yo creo que en esta sala, cualquier padre que haya en esta sala debe entender que al tener un hijo es el mejor y el mayor regalo que tenemos en este mundo. Y a la hora de protegerlos haremos cualquier cosa, especialmente si le vemos en algún tipo de peligro o que pueda estar en
así, en peligro. Entonces, ¿nos podría decir qué sabía usted sobre la libre elección de vacunas? Bueno, sí me pude informar que hay un artículo en el Boletín del Estado que se llama la libertad de elección en la sanidad, donde dice que esa libertad de elección tiene visto al paciente como alguien más exigente, que quiera saber más, informarse más sobre a lo que se va a poner a enfrentar las vacunas o en cualquier otro tipo de sanidad. En su caso particular, ¿nos podría decir si usted ha tenido algún caso propio o conocido sobre algún problema con las vacunas? Bueno, en mi caso, en general, con mi primer hijo, Gabriel, fue un hijo prematuro, fue 7-mesino, y sufrió complicaciones tras ser vacunado de la difteria a los 2 meses. A mí se me explicó que, aun siendo un hijo prematuro, se vacuna de forma cronológica, no gestional, es decir, según el tiempo que haya estado el niño en el mundo, no su desarrollo como tal. Entonces, no sé si ustedes saben lo que es la difteria. La difteria es una enfermedad infecciosa aguda que afecta a los órganos respiratorios. Mi hijo, con solamente 3 meses, estuvo recibiendo varias operaciones por el encharcamiento de sus pulmones. Y todo esto pues porque no hubo una clarificación del todo sobre la implicación de una vacuna a un niño prematuro. Y ya desde entonces pues yo no vacuné más a mis hijos por miedo y ese riesgo de que pudo haber muerto mi primer hijo. Como última pregunta, ¿cree usted que se podía haber solucionado la muerte de su hijo con una mayor información? Sí, lo que he vuelto a decir. Yo creo que esa ayuda sobre pues explicar de una forma a lo mejor más simplificada las implicaciones, pues haberme sentado, haber dicho, vale, pues su hijo está en tal condición, esto es lo que le puede afectar, y de una forma donde yo pueda de verdad evaluar lo que se me está diciendo y lo que se me está presentando. Muchas gracias. Equipo 2. ¿Tiene preguntas para la testigo? Sí. Por favor. Buenos días. Buenos días. Acerca cuando se ha hecho referencia a que por miedo no volvió a vacunar a sus hijos, ¿no cree que está poniendo en riesgo a sus hijos al no querer vacunarles? Es verdad que existe cierto riesgo. Es verdad que yo no estoy opuesta a las vacunas. Yo quiero que sea algo optativo, algo donde yo pueda tener esa libertad de elegir lo que meto yo al cuerpo de mi hijo. Pero, como bien ha dicho, usted elige acerca del cuerpo de su hijo. Si el cuerpo de su hijo está necesitado de una vacuna, ¿no cree que usted debería tener la obligación de vacunarle para prevenir los posibles riesgos? No creo que tenga esa obligación. Yo creo que ante las vacunas es algo muy... No existe esa certeza, nunca se puede tener toda la información, no se puede, desde mi punto de vista, no se puede obligar a algo cuando no se tiene toda la información a su disposición. Y algo como las vacunas es difícil, ya que como sociedad estamos evolucionando y con eso evolucionamos nosotros, evolucionan los virus y nunca se va a tener esa información exacta en cualquier momento para poder obligar a poner una vacuna. Señora Sangui, usted al vacunar después a su hijo de difteria, ¿no tiene miedo de que su hijo más joven pueda ser infectado por esta enfermedad, que es una enfermedad que se puede erradicar a través de las vacunas? Es verdad que yo a mi segundo hijo no le vacuné nada, es verdad que mis hijos tampoco han sufrido ninguna enfermedad, ya que a la hora de tener alguna enfermedad es verdad que existen algunos fármacos que también pueden solucionar alguna cosa del estilo. Es decir, que usted nos está diciendo que prefiere que su hijo sea un cultivo de enfermedades para una sociedad en la que usted está viviendo por no querer vacunarlo. Yo creo que Por favor, cuando quiera la palabra, la solicita. No es turno de palabra. Letrado. Continúe. Ya. ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Usted, al no vacunar a su hijo, ¿no cree que está creando un cultivo de enfermedades para que éste pueda propagarlas en la sociedad donde estamos viviendo? Bueno,
quisiera explicarle como madre, no hay ninguna fórmula, no hay ningún... no hay una bola de cristal, no hay ninguna fórmula, no hay ningún manual de cómo criar a nuestros hijos, de cómo poder llevarles a la mejor vida. Yo, como madre y responsable de un menor, tengo el derecho de poder elegir por ellos, porque ellos no tienen voz propia. Entonces, dado mis experiencias, tengo cierto miedo y, de momento, según lo que he estado haciendo, mis hijos han estado perfectamente sanos. En referencia a la información, que usted ha dicho que es más bien escasa, sí que existen datos de vacunas que han sido erradicadas, o al menos casi, gracias a la vacunación desde el momento en el que fueron patentadas, estuvieron a disposición. Si usted no tiene información, los médicos se la proporcionan, si se la piden. En el momento en el que usted no contó con toda la información, ¿le preguntó a los médicos, se informó por los médicos? Es verdad, esto ocurrió hace bastantes años, mi hijo ya tiene 13 años, y en una situación, como ve a su hijo prematuro, que no es un hijo que haya nacido de forma normal, pues usted hace caso de lo que le dicen los médicos. Es verdad que yo tuve mis dudas, yo se lo pregunté, pero me dijeron que era un trámite normal, que a cada hijo prematuro, pues aunque sea de forma de 2 meses cronológica, se le vacuna. Y de ahí yo como madre pues pongo mi certeza en el médico, que luego haya ocurrido, ya no sabría decir. Muchas gracias. Gracias. Sí, letrado. Perdón, señoría, no sabía cómo pedir la palabra antes. No problema. Yo entiendo que un caso personal se pregunte como algo personal, pero si se rebaten datos hay que contrastar con datos. Yo creo que cuando hablan de que tú puedes pedir al médico información, al médico nosotros simplemente no estamos diciendo que no haya que vacunar a los niños, simplemente estamos pidiendo una mayor transparencia, siempre, para poder tener más información y decidir con qué quieres vacunar a tus hijos. Que creo que no se está especificando en el debate. Creo que se nos está tratando como que nosotros somos antivacunas. Nosotros estamos a favor de la vacunación. Lo único que pedimos es una mayor transparencia y una mayor información frente a la vacunación obligatoria. Muy bien, letrado. Usted le di el permiso de palabra para interrogar a la testigo, no es para que haga un alegato o dé su opinión. Creo que toda la sala está de acuerdo que aquí no hay gente, no están por antivacunas, sino por la libre elección. Lo entendí en el alegato de su compañera. Pero creo que las preguntas están mal encaminadas cuando se formula nuestro testigo. Puede rebatir la pregunta, pero no puede dar una exposición de motivos, por favor. Vale, pues yo pido por favor que las preguntas se formulen bien. En adelante lo tendremos en cuenta. Gracias. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Procederemos a llamar al testigo número 1 de el equipo 2, a Lucía Luengo. Por favor, señora, preséntese, nombre y ocupación. Hola, buenos días. Yo soy Lucía Luengo Hernández. Soy profesora del Colegio San José y... Por favor, abogados. Bueno, muchas Turno de gracias. Primera pregunta para usted, Lucía. En su centro escolar, ¿qué porcentaje de niños se encuentran vacunados y cuántos alumnos dentro de su aula? Pues mire, la mayoría de los alumnos están vacunados, con un total de 82%. Pero también contamos con alumnos no vacunados, por ejemplo, el 13% de mi centro. Vale. ¿Los alumnos no vacunados sufren bullying o no se socializan por miedo a ser contagiados? Pues mire, el tema bullying es muy importante el tema bullying no tiene que ver con estos temas. Sí que es verdad que posiblemente pueda ser índice, pero no tiene por qué. O sea, es muy general ese término. Vale. ¿Qué postura adoptan la mayoría de los padres frente a vacunar a sus hijos? La mayoría de los padres están a favor de la vacunación de sus hijos. ¿Por qué? Porque quieren que todos sus hijos estén sanos y tengan una vida futura mejor.
Vale. ¿Le han comentado algo los padres de los niños vacunados acerca de aquellos alumnos que no están vacunados? Sí, me han comunicado esta información y yo como profesora les he dicho que yo no puedo vacunar a los niños no vacunados de mi clase, porque yo tengo que tener información de los padres y autorización de los padres que no quieren. Muchas gracias. ¿Considera un riesgo tener hijos no vacunados en su clase? Sí, generalmente. Pienso que cuanto mayor protección haya en la clase, mejor para nuestras enfermedades y para un bienestar general. Entonces, ¿se postula usted a favor de la obligatoriedad de las vacunas? Sí, totalmente. Pienso que es importante la vacuna y creo que también deberían proponer reuniones a los padres sobre la información adecuada para la vacuna, ya que es muy importante vacunarlos. Muchas gracias, profesora Lucía. A usted. Tenemos preguntas para la testigo, señoría. Perdone. Sí, Sí. adelante. Gracias. Buenos días, Lucía. Buenos días. Me gustaría preguntarle, debido a su profesión y a que usted pasa todo el día con los niños, ¿con qué frecuencia se ponen malos los niños que están en su aula? Mucha frecuencia. ¿Usted tiene constancia de que todos los niños están vacunados? Sí. ¿Todos los niños todos están los vacunados? niños no. O sea, yo tengo constancia de los que están vacunados y de los que no, como anteriormente me preguntaron. Pero entiendo con su respuesta anterior que a pesar de estar vacunados se siguen poniendo enfermos, que es lo que usted ha dicho, que se enferman con bastante frecuencia. No, los que están vacunados son los que menos enfermos se ponen. Perdone si rectifico sus palabras, pero usted ha dicho en primer término que la mayoría de los niños de su clase se ponían enfermos con bastante frecuencia, pero no ha especificado, no sé si quiere rectificar o... A ver, los alumnos que están vacunados puede que se pongan enfermos en alguna ocasión, pero no generalmente están con menos frecuencia enfermos que los alumnos que no están vacunados. Y eso en un aula se nota mucho. O sea, usted nos está diciendo que los niños vacunados no se ponen malos y los niños que no están vacunados se ponen más malos. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que hay mayor frecuencia de niños enfermos no vacunados que los niños que sí están vacunados. ¿De qué están vacunados? Me está hablando de la gripe, el ébola, el tifus. Entonces, claro, especifique un poco más, por favor. Según las vacunaciones, yo no soy pediatra ni sé exactamente los términos en los que están vacunados. Entonces, yo solo tengo mi documentación en la que tengo que sí, el porcentaje de los que sí y los que no. ¿Puede acreditar esa documentación, por favor? Sí. Por favor. Los porcentajes de los alumnos vacunados... No, la documentación, no los datos, por favor. Sí, mi compañero hace referencia a qué clase de documento tiene usted que certifique que los alumnos están vacunados. Los documentos los hemos hallado a través de una charla, porque ha habido muchas quejas sobre estos temas de la vacunación. Por lo tanto, nos hemos informado bastante en este tema y hemos hallado esta información. Pero los han hallado ustedes en una carta, le estoy pidiendo por favor la documentación de las cartillas, de las enfermedades que están vacunadas, de las que no. Pues, Yo entiendo que usted como profesora no es médico, claro, pero entonces como profesora tampoco puede saber si los niños vacunados o no vacunados están contrayendo enfermedades unos de otros, de las que pueden ser responsabilidad de los niños no vacunados de los vacunados. Y también, como usted ha dicho antes, están dando ustedes una serie de charlas para mayor información de los padres, que es lo que nosotros apoyamos frente a una libre elección siempre. ¿Usted está de acuerdo en la mayor información? Claro, estoy de acuerdo, pero para eliminar lo que usted me ha dicho. ¿El qué? Porque yo pienso que
no hay duda de que una persona debe de estar vacunada sí o sí. Pero usted piensa como profesora o como médico, que dijo usted antes lo de las Claro, yo enfermedades pienso que no y ahora está desde mi pensando como perspectiva. médico. Claro, yo le pido que sea usted un Y poquito desde mi más clase, clara, por perdón. favor. Sí. Yo No, pienso pero desde mi creo que no ha clase, entendido clase. usted la pregunta. Perdone, mi compañero le está preguntando que qué documento oficial certifica que están los niños vacunados. No le estamos pidiendo su opinión personal, le estamos pidiendo la certificación oficial que determine que los niños están vacunados. Esta documentación me ha llegado a mí desde mi centro. Yo, como vuelvo a repetir, no soy pediatra ni soy profesora y yo no entiendo de estos términos. Entonces, por lo tanto, entiendo que si usted no es pediatra y no entiende de estos términos, tampoco no está en calidad de decir y de establecer claramente si los niños tienen que estar vacunados o no estar vacunados. No hay más preguntas por nuestra parte, señoría. Muy bien. Yo sí quiero hacer una pregunta, profesora. Entiendo que aquí lo que el equipo 1 le está preguntando es si usted tiene alguna certificación. Yo supongo que la dirección le ha dado ese porcentaje. Es decir, que los que piden esa información o recaudan esa información, que es la presentación del calendario vacunatorio junto con los datos personales del niño al ser inscripto en el año escolar, ahí es donde está. Sí. Vale. Y usted lo que cree que lo mejor sería dar charlas de educación. Sí. Perfecto. Perfectamente. Muchas Gracias. Perdón, señoría, ¿puede aportar las pruebas? Porque es que solo divaga de que le han dicho queremos las pruebas. Si no hay pruebas, y si por favor, yo entiendo, pero tampoco, simplemente las preguntas se hacen, luego no hay una guía sostenible por parte del magistrado, creo. Y nosotros como abogados de la otra parte consideramos que las pruebas hay que tenerlas. Y que si no tiene las pruebas, ese alegato creo que no debería entrar sin pruebas. Letrado, con respecto a la función mía como juez, tengo el derecho a repreguntar y para dejar claro al jurado lo que se está diciendo. Si a mí no me quedó claro, dudo que al jurado le haya quedado claro. Y con respecto a las pruebas, es algo que pediremos al equipo contrario que trate de recabar. Es muy difícil, creo, que podamos recabar calendarios vacunatorios de cada uno de los alumnos. Es complicado porque es una información que no se retiene en el colegio. Pide las reuniones que ellos hacen, como han dicho, información. Las reuniones, creo entender, profesora, que son de índole informativo hacia los padres, Claro. con lo que surge en temas de enfermedades, supongo que también pediculosis. Porque los mismos padres nos lo han propuesto al ver que sus niños estaban enfermos. Muy bien, gracias. Señoría, perdone que le interrumpa, pero la profesora ha dicho que en este caso la información les llega a través del centro. Por lo tanto, entiendo que el centro tiene la certificación adecuada que los padres ya han acreditado para saber si los niños están vacunados o no. Seguramente, pero la profesora no los tiene. Habrá entiendo, que pedirlo. Por lo tanto, Discúlpeme, habrá que pedirlos al centro. Eso se tendrá que encargar el equipo número 2. por lo tanto, permítame que entienda que la testigo en este caso está mintiendo, porque está haciendo una declaración afirmativa. En su alegato estaba diciendo que la vacunación, que los niños, que están vacunados son los que menos se ponen enfermos, cuando en realidad ni siquiera sabe cuáles están vacunados. No tenemos más preguntas. No creo que la testigo podamos decir que esté mintiendo. Usted lo que crea Está faltando a la verdad. ¿Usted ha faltado a la verdad en su...? En ningún momento, señoría. Mis datos son ciertamente verdaderos, si no, no tendría vocación alguna de informar. Estamos totalmente de acuerdo, pero que lo demuestre con pruebas. Si no tiene pruebas, para nosotros está faltando la verdad. Bueno, muy bien. Gracias. Llamo a declarar al la testigo número 2 del grupo 1, vacunas opcionales, Sonia del Cerro. Por favor.
Voy a volver a hacer una recomendación a toda la sala y a los testigos. Declaran la verdad y solo la verdad. Por favor, testigo, preséntese. Pues soy Sonia del Cerro y soy psicóloga clínica con un máster en sociología. Muy bien. ¿Turno de preguntas? Buenos días, Sonia. ¿Nos podía matizar otra vez en qué trabaja actualmente, por favor? Pues actualmente, bueno, tengo una clínica y sobre todo en colaboración con la Liga de la Libertad de Vacunación, pues trato con familias cuyos hijos u otros familiares han sido, digamos, víctimas de las vacunas y que requieren de una atención, pues, psicológica tanto durante como después de, digamos, esa experiencia negativa. ¿En qué aspectos interviene usted para la salud de las personas? Pues sobre todo los seres humanos al final tendemos a aferrarnos más a nuestras experiencias negativas y al final pues a tomar decisiones en base a evitar que se vuelvan a repetir, bien como se pueden establecer todo en las leyes de emociones de Frida. Entonces con nuestros pacientes, sobre todo toco el tema emocional, puesto que vienen muy afectados, con sentimientos incluso de culpa, debido a aunque sean por que sus hijos se enfermen por aspectos más agentes externos, ellos sienten culpabilidad porque son su responsabilidad. Entonces hay que tratar las emociones, canalizar, dotarles de técnicas de relajación o otras estrategias que puedan luego utilizar en su vida cotidiana y superar, digamos, este trauma. Señoría, tenemos una prueba que adjuntarle más tarde y sobre ella voy a hacer la siguiente pregunta. Sí, Sonia, dado su experiencia en este campo, ¿podría contarnos lo que se observa en esta tabla, por favor? En la tabla 2, perdona. Sí, exacto. Vale, Tabla sí, 1. tabla 1. Es el miedo. Perdón, Vale. tabla 1. Vale, en la tabla 1 generalmente se realizó un estudio en mi clínica con familias que tenían la decisión al principio de no vacunar a sus hijos y llegamos a recaudar, por ejemplo, los miedos, los motivos por los que ellos no llegaban a vacunar y se puede llegar a resumir al final en el propio miedo, que es un aspecto que tenemos en común tanto los padres que decidimos no vacunar como los que decidimos vacunar. Bien, o por las enfermedades que nuestros hijos puedan tener o por los efectos secundarios irreversibles que los hijos puedan coger con las vacunas. Entonces el miedo es un factor que al final va a influir en general a todos los padres y a la toma de decisión. Y en esos datos se pueden establecer justo esos motivos que se ven. Por lo tanto, ¿podría decirme cómo puede afectar la obligatoriedad de las vacunas a la sociedad, por favor? Claro. Bien como se estableció al principio con el alegato, en Reino Unido, sobre el siglo XIX, se llegó a establecer la vacunación como obligatoria, pero también unas leyes punitivas que sancionaban a aquellos padres que, debido a que no tenían la seguridad o la confianza con las vacunas, pues no querían realmente vacunar a sus hijos. Entonces, al final, con toda la revuela que sucedió, pues tuvieron que eliminar eso y establecer que se pudieran, aquellas familias que no querían vacunar, una abstención, ¿no? Como excepciones, para decir, pues, vale, tenéis razones, pero y eso. Entonces, al final, establecer otra vez una obligación realmente va a provocar una gran revuela, que incluso ideas por ambos bandos que no sean contrastables estadísticamente se empiecen a propagar, pero que debido también al factor moral son convincentes. Última pregunta. Usted, como especialista acreditada en este sector, ¿cree que con una mayor información, tanto en el sector sanitario como en el sector público, ya no estamos hablando de los padres, estamos hablando de la población, la base social, ¿vale? ¿Cree usted que con una mayor información podría solucionarse el problema y el conflicto que hay entre vacunas obligatorias y de imposición a libre elección? Yo, pues, como bien has dicho, desde mi posición, creo firmemente que con una mayor información que hay, en general a toda la población, incluso llegar a minorías, a centros sociales o incluso centros penitenciarios, a todas las personas que crean que tienen el derecho de conocer sobre lo que se mueve en la sociedad y sobre lo que al final se vacuna, pues llega realmente a mejorar. Hay en la clínica resultados en el que no mediante la obligación se llega digamos, a mejorar esta situación. Hay que más bien convencer y sobre todo la información es lo que consigue el llegar a las familias toda esa base, tanto consecuencias negativas como positivas y que luego ellos tomen la decisión realmente de vacunar o no vacunar. No hay más preguntas, señoría. Muy bien. ¿Turno de preguntas? Okay. Gracias, señoría.
En primer lugar, nos gustaría señalar que se respetaran los tiempos establecidos para las preguntas a los testigos. En segundo lugar, nos gustaría señalar que desde nuestro punto de vista no estamos haciendo referencia a que no se informe a la población, todo lo contrario, queremos que se informen. Cuanta más información van a ver que las vacunas son positivas y que son necesarias para nuestros hijos. Como primera pregunta, ¿hay alguna prueba científica que corrobore que las vacunas son negativas o que tienen efectos secundarios sobre los pacientes? Yo, bajo mi posición de psicóloga, no tengo datos yo que te pueda entregar. Hay, por ejemplo, médicos especializados que sí te pueden entregar pruebas, pero sí que hay datos, información de que existen. Entonces, la prueba entregada a su señoría, ¿sobre qué base científica está datada? Eso es sobre las familias, es la opinión que tienen las familias por lo que los motivos que ellos consideran correctos, entonces por eso no vacunan. Generalmente esa información les llega pues o bien por fuentes de médicos o incluso también la tecnología. Muchas veces al final los padres nos metemos en internet y de ahí sacamos la información que haya, sea verídica o no. ¿No cree usted que la información que nos acaba de decir acerca de los padres que investigan a través de internet lleva a que no vacunen a sus hijos? Porque en internet se puede escribir mucho y no es una palabra de un médico oficial que está diciendo sí se tiene que vacunar o que la vacuna tiene que ser obligatoria. De hecho, estoy de acuerdo con usted. Es de hecho uno de los problemas. Hay que establecer de alguna manera desde el Estado cursos o información que únicamente sea verídica y que sea para todos. Debido a que hay una escasa de esto, los padres al final la manera más fácil es ir a internet, amigos y no cree usted que por esa ignorancia de los padres sería mejor vacunarlos obligatoriamente para ya tener a la población saludable? Pero es que bajo la ignorancia, entonces realmente te quita la libertad. Para llegar a decidir, tomar una decisión, necesitas información que te genere realmente seguridad, no hacerlo bajo... Pero esa libertad de que las vacunas sean opcionales está dañando y está afectando a la población infantil de España. Con respecto a los... Pero es que al final el Real Decreto establece que incluso los padres son... O sea, los hijos son responsabilidad de los padres y ellos toman las decisiones. Por último, nos gustaría señalar que los padres que no tienen información o que recurren a internet sí que de verdad pueden pedir información en centros médicos, a los pediatras y a la seguridad social, toda la información que ellos necesiten. No hace falta que recurran a internet. Como bien sabemos, hay un gran porcentaje de fake news en estos tiempos. Gracias. Perdón. Eso es cierto, pero al final tú como padre, generalmente siempre, todo el mundo va al final a internet, además, porque es como una fuente de información que se ha generalizado muchísimo y es lo primero. Sí que es cierto que hay médicos que te puedes acudir realmente y obtener información más verificable, pero la primera fuente a lo que va, hay otra muestra de efectivamente las fuentes de información que los padres principalmente acuden. Vale, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Procedemos a llamar a testigo 2 del equipo de grupos de vacunas opcionales, Sonia del Cerro. Perdón. Adriana Monroy. Muy buenas a todos. Mi nombre es Adrián Monroy, tengo 16 años y soy estudiante. Muchas gracias, Adrián. Te vamos a hacer ahora unas preguntas, ¿vale? ¿Tus padres alguna vez te han vacunado? No, nunca me vacunaron. Ellos tenían un pensamiento más bien naturalista de la vida. Preferían utilizar métodos más tradicionales en vez de recurrir a lo que viene a ser la medicina moderna. Cuando te emancipaste, ¿te vacunaste por tu propia cuenta? Sí, tuve que vacunarme por mi propia cuenta porque la decisión que tomaron mis padres de no vacunarme pues trajo consigo muchas dificultades para mí, tuve que pasar por muchas enfermedades. Entonces, claro, después, una vez ya tenía la suficiente edad, pues tomé la decisión de
tomar las riendas y vacunarme, porque sentía que era algo que me hacía falta. ¿Culpas a tus padres de no haberte vacunado y has tenido alguna discusión con tus padres acerca de tu falta de vacunación? Pues cuando era pequeño yo la situación con el tema de las vacunas nunca la entendía muy bien, pero sin embargo sí era capaz de percibir que yo me ponía malo, en el colegio me decían que sí esto, que sí lo otro y tal. Entonces yo alguna vez cuando era pequeño le recriminaba a mis padres de tenéis que ponerme las vacunas porque caigo enfermo en muchas ocasiones y tal. Pero claro, yo cuando era pequeño no lo entendía, pero ellos tenían sus propios motivos. Luego con el paso del tiempo me fui informando por mi propia cuenta y me di cuenta de la importancia que tenían las vacunas. Es que claro, ellos me venían diciendo, no, es que las vacunas te van a causar autismo, vas a tener enfermedades mentales, te vas a morir, que si es un complot de las farmacéuticas, que si he leído en internet, que si esto, que si lo otro. Entonces ellos tenían mucho miedo y decían, no vamos a vacunarte. Y no podía hacer nada al respecto. A la hora de viajar a otros países, ¿te obligan a estar vacunado? Pues la única vacuna así realmente obligatoria que muchos países piden es la fiebre amarilla, la cual no tengo, pero sí es cierto que cuando viajas a veces te piden la carta de vacunación y a veces no. Entonces yo desde que soy pequeño he viajado mucho con mis padres. Algunos países sí en Asia, otros no, dependiendo del tipo del control que tengan pero sí, yo he viajado sin estar vacunado. Vale. Si alguna vez tuvieras hijos, ¿los vacunarías? Sí, porque yo mismo he tenido mis propias experiencias de lo que es no estar vacunado, he tenido que pasar por las enfermedades de las cuales no me vacuné y eso a su vez hizo que mi propio sistema inmunológico se viera más dispuesto a coger otro tipo de enfermedades, entonces sí, por la experiencia que yo he tenido les vacunaría. Muchas gracias, Adrián. Por favor, abogados. Hola. ¿Podrías decirme, por favor, a cuántos niños has contagiado y inoculado de enfermedades que tenías que haber evitado vacunándote de los 0 años a los 16, por favor? De los 0 años a los 16, pues la verdad es que no tengo ni idea si alguna vez contagié a alguien, porque nadie vino a mí de forma directa a decirme tú has sido el culpable de que mi hijo tuviera esto o lo otro. Pero sí es cierto que desde que era pequeño en el colegio y tal, muchas veces me llamaban el apestoso porque decía que era un calvo de cultivo, porque podía tener muchas enfermedades, que podía contagiar a otras personas. Pero de forma directa nadie ha venido a decirme me he contagiado por tu culpa. O sea, nos estás diciendo que los niños del colegio, con sus conocimientos médicos, te decían que eras un caldo de cultivo porque sabían que no estabas vacunado. Entonces, ¿ibas con tu cartilla de vacunación por el colegio diciendo que no estabas vacunado o porque no entendemos mucho este relato? No, los niños, en su eterno desconocimiento, lo único que sabían era que yo no estaba vacunado porque era algo que yo sí contaba a la gente, que muchas veces en clase la profesora preguntaba, bueno, ¿y aquí todos estáis vacunados y tal? Cada vez que hablábamos del cuerpo humano y tal. Y yo decía, no, pues yo no estoy vacunado. Entonces eso es algo que ya todo el mundo sabía qué era no estar vacunado y qué consecuencias implicaba ello. Entonces, vale, claro. Pero aquí estamos debatiendo vacunación obligatoria o vacunación o libre elección. Entonces, no estamos hablando de un caso puntual de que a usted en el colegio le dijesen si era un apestado o estaba vacunado o no. Simplemente, ¿usted ha contagiado alguna enfermedad o ha causado algún tipo de pandemia en el colegio, barrio, ciudad o país al que usted haya ido? Porque nos ha dicho que a los 16 se vacunó. ¿Le dejaron de llamar apestado? Dejar de llamarme apestado, hombre, eso siempre queda en el pero recuerdo. No, claro, es que no estamos hablando de situaciones personales, estamos hablando si usted ha contagiado alguna enfermedad, ha causado algún tipo de pandemia, ha distribuido un virus por algún continente por no estar vacunado. Que yo sepa, no, porque nadie... Si hubiera sido una pandemia me hubiera enterado. Claro. Si hubiera sido a lo mejor un caso puntual, probablemente no me hubiera enterado, pero es probable que lo haya hecho sin darme cuenta. Ah, ¿lo ha hecho? No lo sé. Yo no sé lo que hace mi enfermedad dentro de mí. Lo entiendo porque también ha dicho usted que contrajo una serie de enfermedades por no estar vacunado. Sí.
¿Cuáles? ¿Nos puede traer la cartilla o los Pues- certificados médicos o algo de las enfermedades que contrajo usted hasta el día que se empezó a vacunar ya no contrajo más? ¿Ha traído algún tipo de documento o prueba? No, No, vale. no, pero sí, pero las propias... Lo que usted o sea, dice, sí. Sí. Ujú. La última pregunta, ¿no? ¿No? Pues no hay más preguntas. Bueno, gracias. Puedes sentar. Siguiente testigo, Sara Blanco, representante de la Liga Libre de Elección Vacunas. Por favor, nombre y apellido. Sara Blanco, Vitón, soy la representante de la Asociación de la Liga de la Libre Elección de Vacunas. ¿Letrados? Un segundo, señoría. Hemos tenido un fallo técnico. Sí, perdón. Buenos días, Sara. Usted es representante de la Liga de Libertad de Vacunación, ¿cierto? Sí. ¿Podría decirnos qué persigue la asociación a la que pertenece? ¿Cuál es el objetivo? Nuestra asociación persigue que las personas que acudan a ella estén más informadas para así poder decidir si vacunar a sus hijos o a ellos mismos o no vacunarles. ¿Y cuál es el porqué de este objetivo? Puesto que algunas vacunas no son de todo efectivas, como pasa con la vacuna de la varicela, que aun teniendo la vacuna puedes contraerla. O incluso los efectos secundarios que pueden, solo te causan fiebre o dolor de cabeza, como te suelen informar cuando te vas a vacunar, sino hay algunas veces que te causan graves problemas e incluso la muerte. Entonces, ¿piensa usted o cree usted que se intentan ocultar las consecuencias de las vacunas? Creo que no, pero sí te ponen muchas trabas. Por ejemplo, a la hora de... hay casos en el que familias han ido, en plan, de hijos que han fallecido por una vacuna, han ido a denunciarlo y en los juicios les han puesto muchísimas trabas a la hora con las pruebas que han generado. Por ejemplo, en el caso de Alejandro, que falleció por la vacuna de la varicela, en el juicio tenía que presentar las pruebas 3 hasta 4 veces e incluso no se las daban por válidas cuando eran centros especializados. Por lo tanto, según sus estudios y los estudios de la asociación a la que representa, ¿podría determinar que existiría menor riesgo epidemiológico con una mayor transparencia y una mayor información? Sí, puesto que a lo mejor con una mayor información los padres decidirían vacunar más. Nosotros no decimos que no deben vacunar, decimos que deben vacunar pero con información. Muchas gracias, no hay más preguntas. Letrado. Gracias, señoría. Ha hablado usted de un porcentaje de efectos secundarios, como la muerte o fiebre y demás. ¿Tiene alguna prueba o qué porcentaje de casos tiene de esos efectos secundarios? No tengo un porcentaje, pero sí que podría decirle que los componentes de las vacunas, algunas que son muy perjudiciales, son metales pesados en realidad. Entonces, a algunos niños les puede afectar mucho más que a otros. Su cuerpo no tiene por qué estar preparado en ese momento y eso solo habría que hacer unas pruebas al niño de si puede o no puede tener esa vacuna. Entonces, ¿está usted diciendo que tiene más riesgo vacunarse que no vacunarse? No. Acaba de decir que... Estoy tiene diciendo menores que hay grados algunos y- niños que le puede afectar mucho más y que eso se quitaría solo con tener información de qué lleva cada vacuna y si el niño se puede hacer pruebas por su cuenta. Si el padre quiere vacunar a su hija, hace sus pruebas médicas y decide si vacunarle o no, con ese riesgo. ¿Estas pruebas tienen un coste económico para los padres extra? Supongo que sí. Ahora mismo sí, porque el Estado no tiene nada, pero perfectamente lo podría pagar el Estado si quisieran informar bien a los padres. ¿Está usted diciendo que el Estado tiene un complot contra los padres acerca de no informar? O... No,
simplemente estoy diciendo que ahora mismo no han visto esa variable. La variable de la no vacunación. Que ¿Eh? no han visto la variable de no vacunar a sus hijos. No, de informar bien. De informar bien. Hace 4 minutos, una testigo del equipo 1 acaba de decir que sí que acuden a muchos puntos de información. O sea, que sí que manejan esa información. Sí, pero es que incluso los médicos no tienen información. Por ejemplo, está el caso de Lucas. Se vacunó a los 2-3 meses y tuvo un caso ligero de hipotónico. Entonces, a los 8 meses se volvió a vacunar. Nadie le había dicho que no se podía vacunar a ese niño, incluso acudiendo a médicos. Y el niño falleció por culpa de esa vacuna, porque nadie le informó de que no se debía vacunar teniendo eso. Los médicos no informaron a la familia de que ese hijo pues, podía vacunar. O sea, una negligencia médica a la que está haciendo usted referencia. Claro, incluso acudiendo a varios médicos. Por un caso concreto, está reafirmando su posición en un ámbito global. Es que le puede pasar a él como le puede pasar a cualquier niño. Si los médicos no están bien informados, ¿cómo quieren aplicar un medicamento a alguien? De 40 millones de personas que posiblemente vivan actualmente en España, conocemos un caso que haya pasado. Creo que un porcentaje de 1 entre 40 millones... Seguramente si se busca mucho más, salgan más casos. Y o incluso habrá casos que... ¿Tiene usted la información, las pruebas? Solo ha aportado un caso. Tengo los testimonios de los padres. No me hemos preguntado, gracias. Perdón, quiero hacer preguntas. Simplemente nos gustaría hacer una puntualización. En este caso creo que no se aportan más datos por falta de tiempo, nada más. Para que eso no suceda, les acepto la información que tengan por escrito, para dársela al jurado. Por favor. Muchas gracias. Se sigue con la ronda de testigos. Por favor, la testigo número 3 del grupo de vacunas obligatorias. Pase. Preséntese y ocupación, por favor. Me llamo Sofía Eras Martínez y soy madre de una niña de 19 años. Buenos días, Sofía. Vamos a hacerte unas preguntas ahora. ¿Usted tiene vacunados a sus hijos y tiene actualizada la cartilla de vacunación de sus hijos? Sí, por supuesto, si no, ahora mismo no estaría defendiendo las vacunas obligatorias. Presentamos ahora a su señoría la prueba de la cartilla de vacunación. Gracias. ¿Ha tenido usted experiencias negativas debido a la no obligatoriedad de las vacunas? Sí, mi sobrino de 6 años murió hace 1 año por difteria por no ser vacunado. Vale. ¿Cuáles fueron sus preocupaciones al conocer que su hija estaba en contacto con su sobrino no vacunado? Pues que pudiera pegarle cualquier enfermedad y pues no estaba tranquila. Creo que al final todos queremos para nuestros hijos lo mejor y creo que lo mejor es prevenir. ¿Tú nos podrías decir un poco cuáles son los beneficios de haber vacunado? Pues yo creo que las vacunas salvan vidas. O sea, creo que hay pruebas que este dato lo verifican. En el momento en el que empezaron a salir las vacunas y a poner vacunas, todas las enfermedades bajaron, o sea, todas las muertes por las enfermedades bajaron y creo que eso lo tenéis por ahí. Nos gustaría saber si usted tuvo una información de buena calidad por parte de los médicos o en algún momento se sintió que le estuvieran estafando o que no le estuvieran informando de manera adecuada. No, por supuesto que no. De hecho, no es un caso mío, sino de mi hermana, que no vacunó a su hijo. Entonces yo tampoco he hablado con médicos, pero vamos, yo creo que a mí por lo menos me han informado bien y me han dicho, pues... Y me he informado yo por médicos y por fuentes de todo lo de las vacunas. Y yo pienso eso, que sí que deberíamos vacunar obligatoriamente a los niños porque, sobre todo, hasta cierta edad ellos no son conscientes y ni siquiera pueden hablar porque no saben y no pueden decir si quieren o no las vacunas. Entonces, hay veces que es demasiado tarde actuar. Entonces, por eso pienso que tienen que ser obligatorias. No hay más preguntas, gracias. ¿Turno de preguntas? Hola, buenos días. Hola. Quiero preguntarte si el caso es de tu hermana
que era tu sobrino. Entonces, ¿por qué estás tú aquí? Pues estoy aquí porque ella no está preparada para hablar delante de nadie, entonces... No está preparada. Entonces, No. ¿podrías presentar las pruebas de que no está preparada? Y también querría saber si puedes traer también la carta de defunción de tu sobrino, por qué enfermedad murió, porque no has especificado el tipo de enfermedad que murió. He dicho que era difteria. Ah, perdón. ¿De qué comunidad estamos hablando? Porque no en todas las comunidades autónomas... De la Comunidad de Madrid. ¿El de la difteria? De Barcelona, perdón. Vale. Ellos viven allí. Bien, entonces, tú sabes que depende en qué comunidad vivas, unas vacunas son obligatorias o no. Pues la verdad es que no tenía ni idea. Claro, entonces, ¿obligatorio para qué? ¿Para todas las comunidades? ¿Para unas Obligatorio comunidades, para sí? todo el mundo, creo. Como bien te he dicho, creo que los niños no pueden decidir, pero no por nada, sino porque no saben ni hablar. Entonces no pueden decidir si quieren o no la vacuna. Y creo que a veces es demasiado tarde para actuar. Ya está, simplemente eso. Mi sobrino con 6 años no pudo decir, oye, quiero que me la pongáis, o oye, no quiero que me la pongáis. Entonces, al ser tarde, mi sobrino ahora mismo está, pues, muerto. ¿Y entonces piensas que es por una falta piensas que es por una desinformación o por qué ha podido causar eso? No, porque él no ha podido decidir por él mismo, ha decidido su pero madre. ¿por qué se ha llegado a la muerte de tu sobrino? ¿Qué ha causado Porque no ha sido eso? vacunado. ¿Por una falta de información o por qué? Por una falta de información, no lo sé, no sé por qué ha sido. Yo lo único que sé es que mi hermana no le vacunó por ciertas cosas que dicen de las vacunas. Una falta por desinformación. Sí, Sí. pues por desinformación, como Claro. lo quieras llamar. Ujú. Sí, señoría, yo tengo una pregunta más para la testigo. Entiendo que las pruebas que aporta son la... ¿se me permite, por favor? Gracias. Este es el calendario de vacunación de su hija, ¿cierto? Sí. Por lo que leo aquí, entiendo que su hija está vacunada de todas las vacunas que exige la comunidad autónoma donde reside. Sí. Por lo tanto, también entiendo, y después de su argumentación, que no tendría por qué tener miedo a contagiarse de ninguna enfermedad porque ya está vacunada. Por lo Sí. tanto, no entiendo por qué no tenía miedo a que se acercara a su sobrino si su hija ya estaba vacunada. Pues Por lo tanto, entiendo que no iba a contagiarse nunca sobre la enfermedad de la que murió su sobrino. Vale, pues tengo ese miedo porque al final yo lo que estoy haciendo con la vacuna es prevenir para que no pueda contagiarse, pero yo no sé, o sea, no estoy segura al 100% o me siento mejor si todo el mundo está vacunado. Luego desconfía de las vacunas. O sea, si usted no deja que su hija se acerque a su sobrino. Desconfío de Porque que no tenga tiene las vacunas miedo. puestas, no de que mi hija esté vacunada. No, pero espere un segundo, vamos a ver si no... ilógico, Sí, exacto, entiendo, señoría, que no está siendo clara en su argumentación. Mi pregunta es sencilla. ¿Usted tenía miedo de que su hija se acercara a su sobrino? Sí, pero ¿Su porque hija él no estaba vacunada? vacunado. ¿Su hija estaba vacunada? Por lo tanto, entiendo que si está vacunada, no tiene miedo a contagiarse. Sigo teniendo ese miedo, pero porque hay gente que no está vacunada. No porque mi Entonces hija no esté confía vacunada. 100% en la vacuna. Pues sí que confío. Entonces, ¿Confía o no? Pues sí, Es sí. simple la pregunta. ¿Confía usted en la vacuna, sí o Sí. no? ¿Y por qué tenía miedo? Entonces, si usted confía en la vacuna, ¿por qué tiene miedo a que su hija se Porque junte creo con que su en todo sobrino? puede haber fallos, igual que hay un 1% en el que a los niños les puede sentar mal una vacuna y no quiere decir que todo el mundo pues le pueda pasar algo con la Claro, vacuna. entonces todas las vacunas Todas- no son 100% fiables. seguras, no son fiables, tienen efectos secundarios. Pero es que aquí no estamos pueden viendo si fallar. las vacunas son 100% fiables o no, estamos viendo si pueden ser opcionales o obligatorias. Y ya te he dicho No, que creo que deben ser obligatorias tranquila. porque... No, tranquila, no, creo que deben ser obligatorias porque, como bien te he dicho, los niños todavía, o sea, ya o bien porque no sepan hablar o bien porque no tienen conciencia, no pueden decidir. ¿Qué pasa? Que hay veces que es demasiado tarde. Le vuelvo a reiterar mi pregunta. ¿Usted confía 100% en la vacunación? Sí, Entonces, ¿Por qué no tenía dejaba a miedo? su hija juntarse con su sobrino? pues porque él no estaba vacunado. Por lo tanto, no confía 100% en la vacunación. No hay Pues más creo que puede- preguntas, creo que señoría. puede- vale. Señoría. Creo que ha dejado bastante claro que no. Muchas confía en la gracias. vacuna. De nada. Llamo a la testigo número 4 del grupo de vacunas opcionales. Por favor. Buenos días. Buenos días. Preséntese. Profesión. Me llamo Inés Sánchez de la Rosa y actualmente me dedico a la enseñanza. Soy profesora en los centros.
Sí, perdón. Buenos días, Inés. Buenos días. Basándose en su experiencia personal y profesional, ha observado que los padres que son, o sea, los padres de los niños que asisten a su clase, sean tanto españoles como de cualquier otro país, ¿está lo suficientemente informada como para poner a sus hijos las vacunas que propone cada comunidad autónoma? No, verá, le comento. En los colegios que estoy impartido durante clases durante mi trayectoria en varios colegios. He podido observar que en todos los colegios vienen alumnos de diversos lugares del mundo, incluso de diversas comunidades diversos lugares de las comunidades autónomas de España. Esto provoca que, como la ley de la vacunación en las comunidades y en otros lugares son diferentes, no tengan la información necesaria para actuar en la que están viviendo ahora, que es la española. Hemos podido observar que incluso los propios españoles no tienen la certeza de si las vacunas, la información verídica de las vacunas. No saben cuáles son las vacunas que hay que poner, no saben a qué edad se deben poner las vacunas, cuántas dosis hay que darles, ni qué enfermedades previenen ni curan. Tampoco saben, debido al exceso, que como ya hemos comentado antes, el exceso de información, tampoco saben si verdaderamente son graves las consecuencias y los efectos secundarios que tienen si no ponen a sus hijos las vacunas. Tampoco saben los efectos secundarios o las consecuencias favorables o no favorables si se las ponen. Tampoco saben los grandes beneficios ni las ausencias, y tampoco saben si hay una ausencia de consecuencias si las ponen. Los padres, como ya sabemos, es ese colectivo que quiere que todos sus hijos les vaya bien en la vida, no tengan enfermedades y no sufran. Entonces, tanta información que viene de ambos lados, que no se sabe si es buena o mala, provoca una gran inseguridad en las enfermedades, en las vacunaciones sobre sus hijos. No saben si ponerla verdaderamente o no. Usted, como profesora que trabaja en el campo y sabe lo que está pasando, ¿ve usted por los colegios o centros educativos al Estado, que es el que está intentando imponer las vacunas a los niños? ¿Usted ve al Estado dando charlas o participando en grupos sociales para argumentar y dar información sobre la vacunación, sobre la obligatoriedad de la vacunación? No, yo veo que hay una falta de información súper fuerte en este ámbito y, por lo tanto, yo creo que se debería informar a los padres y a los propios alumnos, ya en una edad que sean conscientes de ello, pero principalmente a los padres debería informar sobre qué pasa si pones vacunas, qué pasa si no pones vacunas. Entonces, lo que deberíamos hacer las escuelas, como mínimo, es dar una pequeña enseñanza, una pequeña información sobre ello. Y porque hemos podido observar, hemos realizado un estudio, Belén de la Fuente realizó un estudio en la que hemos podido ver esta gran falta de información. Hay un porcentaje de 16,1% de padres que no saben si de verdad las vacunas han logrado erradicar las enfermedades. Luego también hay un 11,5% y un 9% que no saben, 9,5% también, que no saben si verdaderamente deben ser obligatorias o no, porque, ya digo, no saben si van a surgir efectos, si van a ser dañinas o buenas para sus hijos, etc. Un 24,1% no conocen el calendario de vacunación infantil y un 2,3% no contestan a si sí lo conocen o si verdaderamente no. Entonces, estos porcentajes recogidos con otros tantos muestran que verdaderamente las familias no tienen la capacidad de decir sí rotundamente a la vacunación, porque no saben qué hacer, lo hacen por masas. Los que vacunan, los vacunan por masas. Si no... Sí, gracias. No hay más preguntas por nuestra parte, solo adjuntarle las pruebas a las que la testigo hace referencia. Muchas gracias. Vale. Equipo 2. Usted, como profesora,
tiene distintas comunidades, minorías que no están informadas también, ¿cierto? Sí. ¿Usted cree que si en vez de informarse se aplican las vacunas obligatoriamente, se puede ayudar a que esas enfermedades que están extintas porque tenemos pruebas, o bueno, que se han reducido muchos casos, si se hace obligatorio ya no tendríamos el problema de tener que informar a los padres, ¿cierto? Pero los padres tienen, o sea, los padres, como el hecho de ya ser padres, les viene una, ¿cómo decirlo? Una preocupación ya de por sí. Entonces, ¿a ti te gustaría que te pusiesen algo obligatorio que tú no sabes lo que es? Deberían informarse primero para saber elegir si eso les conviene o no, si eso es lo que quieren para sus hijos o no. ¿Y tú cómo informarías a las familias de gitanos, de gente que no habla español? ¿Cómo crees que se puede hacer eso? Y Pues, no hacerlo ya de una manera obligatoria. Pues mira, como educadora y docente, yo pondría en las escuelas de padres, que actualmente están vigentes, las escuelas de padres pondría la información necesaria para darles a los alumnos, así como charlas externas para gente de esas minorías que les informen sobre las vacunas y sobre el estado de vacunación en España, que es donde están residiendo actualmente. Vale, y si con esa información familias de cristianas supremamente extremistas que están en contra de las vacunas porque dicen que da autismo, las familias gitanas que poco se involucran con las escuelas y las familias de extranjeros que no saben el idioma, ¿cómo crees que esas minorías se pueden hablar? Que ya se puede evitar si se pueden hacer las vacunas obligatorias. ¿Usted cómo lo haría? Por eso en las escuelas de padres. Pero te estoy hablando de estas tres minorías específicas. Los gitanos que tú sabes que usted sabe que no tienen una relación con los colegios, entonces ya en el colegio no se puede enseñar acerca de eso. También he dicho que aparte de las escuelas de padres, hay charlas informativas externas a los colegios, en los que tú puedes asistir y te pueden informar sobre estos aspectos, al igual que también te pueden informar los médicos. Es decir, que usted prefiere que la gente esté informada y no vacunada a que las... No, yo estoy diciendo que la gente tiene que estar informada para poder actuar sobre este ámbito. Si no está informada, no sabe qué hacer, entonces va a seguir el movimiento de masas, que es la obligatoriedad. Y eso no es lo que queremos. Queremos que las familias sepan lo que hacen en cada momento. Pero sin la obligatoriedad, usted sabe que estas enfermedades que ya han sido erradicadas en muchos lugares del mundo vuelvan a salir a flote. No, porque si tú estás realmente informado sobre las consecuencias de la vacuna y sobre lo que te puede prevenir a ti, tú ya sabes conscientemente que te vas a vacunar, pero si no, o sea, si no tienes la información, puedes creer incluso que eso es un mito, ¿sabes? Muchas gracias. Señoría, con su permiso nos gustaría hacer dos reseñas. En primer lugar, me gustaría decirle, no sé si mis compañeros se encuentran en esta sala físicamente o solo están aquí con su presencia y no con su mente, pero nosotros ya hemos aportado todas estas pruebas que mis colegas están preguntándole a la testigo. Hemos aportado las pruebas con la testigo número 2, que era nuestra psicóloga. Y en segundo lugar, me parece que están haciendo un alegato homofóbico que no da lugar en este campo, porque estamos hablando de minorías como los gitanos cuando... gitanos e incluso inmigrantes, cuando todos sabemos que el Estado español se caracteriza principalmente por aportar incluso económicamente a las minorías de personas que se encuentran en peor estado que los demás. Solo eso. Bueno. Y para reseñar, por favor, las preguntas que sean pertinentes a una profesora, psicóloga o médico, que se le hagan a ella. Le está preguntando sobre temas médicos y ya no es la especialista. Las preguntas que le están haciendo ahora las tenían que haber hecho en su momento, que era cuando estaba la psicóloga, que, como me han dicho mi compañera, se ha hablado de las minorías, se ha hablado del tratamiento que el Estado tiene que dar, y nosotros estamos aquí exigiendo que el Estado tenga que dar, alegar y pagar. Entonces, simplemente eso. Gracias. Quedan reseñadas. Muchas gracias. Queda concluido por el momento la declaración de los testigos y las pruebas ofrecidas. Doy por cerrada la sesión. Receso de 24 horas. Hoy es 11 de marzo y antes de comenzar con esta sesión quiero que recordemos un minutito por las víctimas del terrible atentado yihadista del 11 de marzo del 2004. Proseguiremos.
Siendo las 11:30 del día 11 de marzo de 2019, nos encontramos nuevamente en esta sala de audiencia, en la cual continuaremos con el debate oral relativo a las vacunas, si las vacunas deberían ser optativas u obligatorias. Vamos a comenzar, como quedamos en la última sesión, con la presentación con la continuación de la presentación de testigos. Estaríamos el equipo 2, vacunas obligatorias. Por favor, con su testigo, Miriam, la señora Miriam Aldea. Buenos días. Le recuerdo que se tiene que presentar y confirmarme qué ocupación tiene en estos momentos. Soy Miriam Aldea y soy la pediatra y trabajo en el Hospital Universitario de la Zarzuela, en Aravaca. Muy bien. Turno de preguntas, por favor. Muchas gracias, señoría. Nos gustaría presentar como pruebas de estos 3 documentos. ¿Estos documentos son nuevos o ya fueron presentados? Están previstos. ¿Están previstos? Sí. Gracias. Buenos días, doctora. Buenos días. Para usted, ¿cuál es el beneficio de vacunar obligatoriamente a todos los niños? Básicamente, la prevención del contagio y sobre todo el control de las enfermedades. Sobre todo a estas edades que los niños, los más pequeños, cuando dejan de tomar la lactancia, aumenta la probabilidad y el porcentaje de la vulnerabilidad en los más pequeños. Entonces necesitan un refuerzo y un apoyo, que serían las vacunas en este caso. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener las vacunas obligatorias? ¿Cómo afecta esto a los niños no vacunados? Básicamente sería poner en riesgo la vida de la persona misma y la del resto, porque al no hacerlo tú, consideras que no te puedes contagiar y que no puedes contagiar a los demás, pero uno nunca sabe lo que puede pasar. ¿Cuáles serían las consecuencias de que toda la población en general dejara de vacunar a sus hijos? Básicamente sería una epidemia. Recordemos que en 1950 se dio una epidemia con la viruela y en 1992 con el sarampión. Y está justificado en gráficas y en estudios que cuando se empezó a vacunar la gente empezó a disminuir las personas de contagiados y muertos. ¿Es usted partidaria de que en España las vacunas sean opcionales? No, principalmente porque como pediatra y ya más como mujer y como madre, pues pienso que los niños más pequeños tienen derecho a gozar de una salud, de desarrollarse en buenas condiciones, según está declarado en la Declaración de los Derechos del Niño, que se aprobó en 1959. Y última pregunta, ¿existe una relación entre el poder adquisitivo y el número de enfermos debido a la no vacunación? No, básicamente porque aquí en España tenemos la suerte de que las vacunas son gratis. Muchas gracias. Una última pregunta. Nos gustaría saber si como pediatra conoce usted la información que puede dar el Estado, o si el Estado da alguna información acerca de la vacunación. Sí, de hecho, la Sanidad lanzó una campaña en 2016, el 26 de abril, lanzó una campaña para la concienciación y la formación para todas las personas que quisieran sobre las vacunas, y luego también los consejeros de la Sanidad se pusieron de acuerdo para hacer un boletín oficial y para concienciar a las personas de básicamente lo que son las vacunas, qué es lo que conlleva y por qué se hace, y el beneficio de estas. Gracias. Placer. Sí, buenos días. Buenos días. Bueno, nuestra primera pregunta para la pediatra es ¿bajo qué estudios baja su opinión? Porque hemos escuchado que usted nos da su opinión como madre y como pediatra, y me gustaría saber bajo qué estudios. He visto muchos casos a lo largo de toda mi carrera médica y básicamente se puede ver en la prueba que le hemos mostrado aquí a su señoría, basándose en una prueba clara que es algo que ocurrió el 26 de abril, que es con lo de la sanidad. Le hemos preguntado bajo qué estudios basa su opinión, no que nos dé su opinión personal. ¿Qué estudios son? Los estudios científicos que se han hecho a lo largo de este tiempo. ¿Pero cuáles son?
su opinión. ¿Testigo quiere honesta. los estudios? Sí, por favor. Acá. Se hizo bajo la fuente del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud y del Consumo. En el caso de que el paciente tenga las defensas bajas, ¿qué haría usted? Administrarle un complemento alimenticio para que no le faltase, y a la vez que se contrarresta y se debilita un poco, por así decir, el cuerpo con las vacunas y se está preparando, se le mete un medicamento para ayudar a las defensas y proveerle de más energía. ¿Pero usted le vacunaría? Efectivamente. Bueno, leo textualmente. Que el paciente tenga las defensas bajas. A veces se suspende la administración temporal de determinadas vacunas, principalmente en el caso de aquellas que están compuestas por microorganismos vivos que podrían llegar a producir una enfermedad. Por lo tanto, estaría cometiendo un delito. Depende de cada caso es especial. Cada caso no, la ley es para todos igual. Exacto, pero las leyes, al igual que todo el mundo, las puede modificar, y las puede modificar basándose en estudios y en análisis ¿Y clínicos. podría hablarme de la ley orgánica 3/86 del Código Ontológico Médico? No. Vale, entonces no sabrá lo que dice el artículo 2, el artículo 10.9 y el artículo 28. Ahora mismo, Es a que conciencia... lo digo porque por sus estudios se basan en 1958, una epidemia... 1950, una Ujú. epidemia, sí. Vale, la ley avanza, la medicina avanza. Ujú. Y también respecto a la información que usted dice que dan los médicos, que dan... Mm. ¿Podría decirme algo aparte de lo que se cita en el boletín oficial y todo eso? Ujú. Hablo para gente con pocos recursos, Ujú. una educación limitada. Ujú. Me refiero a accesibilidad hacia toda la población, que es lo que tiene que garantizar el Estado. Usted está diciendo que sí, que se han hecho cosas, se han dicho, pero para eso tiene que... No llega a todos los puntos de la sociedad. Ujú. ¿No cree que eso no es totalmente efectivo? Y entonces la solución que pone el Estado es vacunar obligatoriamente a toda la población sin darle información, Ujú. aparte de que cada comunidad autónoma tiene una serie de vacunas obligatorias Ujú. que no en todas las comunidades se hacen cargo económicamente. Ujú. Usted me está preguntando ahora mismo por un calendario, el que me acaba de mencionar. No le pregunto por ningún calendario. Vale, pero usted acaba de mencionar un calendario. Se hizo No. el 15 de noviembre. No. Escúcheme. El 15 de noviembre se hizo un calendario y un boletín oficial común a todas las comunidades. Un número de vacunas específicas que son obligatorias en todas las comunidades. Luego, usted dice sobre la información que se da al Estado y demás. Muchas veces nosotros y el Estado pone todos los medios necesarios, pero si las personas no hacen por acudir a nosotros, yo no puedo directamente acercarme a la casa de alguien sin saber quién es y decirle, oye, mire, estas son las cosas que tiene la vacuna y demás. Porque nosotros, en nuestro puesto de trabajo, siempre tenemos nuestro calendario de vacunas. Siempre. Entonces usted está dejando de lado a un sector de la población que se apañen. Cumplido el tiempo de preguntas al testigo. Muy hábil. Lo de las pruebas que te da el profesor también, ¿no? ¿Qué pruebas? Por favor, letrado. ¿Terminó? Sí. Gracias. Nada, un placer. ¿Me permite las pruebas? Sí. Gracias. Se llama a declarar a la señora Natalia Mas. Buenos días. Por favor, preséntese y diga profesión y Sí. ocupación actual. Mi nombre es Natalia Mas Alonso y trabajo como pediatra. Ronda de preguntas, por favor. Sí, buenos días, doctora. Nuestra primera pregunta es, ¿usted como médico puede afirmar 100% que las vacunas son eficaces y seguras? Pues desde luego, con los datos científicos que tenemos hoy en día, no podríamos llegar a realizar esta afirmación, porque, por ejemplo, basándome en la eficacia, se ha demostrado científicamente que vacunas como, por ejemplo, la gripe o el neumococo o la hepatitis B, debido a su baja eficacia, no han tenido los objetivos preventivos previstos. Y, por ejemplo, también cepas de ciertas vacunas, también debido a esta baja eficacia, a pesar de su administración, se ha observado en la población un aumento de la incidencia de casos de esta enfermedad, como por ejemplo en la cepa Rubini de la parotiditis o paperas, que tuvo y se dio este incremento en la incidencia de casos en los años 90. Y en relación a la seguridad, pues también, como podemos observar en la prueba que hemos adjuntado, que es una tabla realizada por la Asociación Española de Pediatría,
las vacunas tienen en un porcentaje variable efectos secundarios que pueden ir desde una fiebre ligera hasta ya efectos secundarios más graves como cefalopatías o incluso anafilaxias por alergia, que pueden realmente causar patologías más severas o incluso la muerte. Entonces, en calidad de profesional, ¿serían estos datos suficientes como para no permitir la imposición de la obligatoriedad en la vacunación? Pues desde luego, basándome en estos datos y también en la Constitución, en los artículos 15 y 17 y en la Ley General de Sanidad, en el artículo 28, esta obligatoriedad no podría ser posible porque en esos artículos se defiende el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad y la seguridad y desde luego no se podrán imponer en ningún caso medidas de carácter obligatorio que pongan en peligro la vida o la salud de un individuo. Señorías. No tenemos ninguna pregunta más. Pregunta. Gracias. Buenos días. ¿Cree que existiría más o menos riesgo de contagio si se reglase que fuesen las vacunas obligatorias? Pues desde luego, nosotros, como hemos dicho en anteriores testigos, no somos antivacunas, o sea, estamos a favor de las vacunas, simplemente estamos a favor de que cada persona pueda elegir lo que quiere para su familia o para sus hijos. No le hemos preguntado si cree que deben Sí. ser obligatorias o no. No, sí, pero lo que quiero decir es que, obviamente, las vacunas tienen efectos buenos y previenen enfermedades, no lo negamos. Entonces, obviamente, sí, aumentarían... ¿Y esos efectos buenos son mayores que los negativos? Pues hay un porcentaje variable, como he dicho antes, de efectos secundarios, que son, aunque sean mínimos, es un peligro para la salud y va en contra de la Constitución y de la Ley General de Sanidad. Al igual que va en contra de la salud, enfermar y... Claro, efectivamente, pero en ningún caso la ley o el Estado podría llegar a imponer una medida de carácter obligatorio si conlleva un peligro para la salud pública. Si una familia está en contra de la vacunación por el peligro que supone vacunar a sus hijos por los efectos secundarios que he mencionado antes, en ningún caso se puede obligar porque va en contra de la ley. ¿Los efectos secundarios que usted ha mencionado se dan ¿Sí? en todos los casos de las vacunas? Pues en bastantes, sí. ¿En qué porcentaje lo conoce? Allí está, en la ¿Puede tabla. pasármelo? Sí. Usted dijo que no es antivacunas, pero al ser usted el equipo opcional de las vacunas, está diciendo que los dos argumentos, el de ser antivacuna y ser vacuna, están bien vistos, claro, por lo que es un 50-50%, por algo está opcional, ¿cierto? Es decir, que usted dejaría de vacunar a los niños solo porque también está a favor de no vacunar a la gente. Yo creo que actualmente no hay una gran... la educación pro vacunas no está siendo lo suficientemente potente para llegar a todos los estadios de la población. Entonces, si se vacunara a todo el mundo, como ha dicho antes el letrado, realmente quizás sí que podría llegar a disminuir el caso de casos de enfermedades, pero como he repetido, Es decir, que usted nos está dando la razón de que se debería vacunar obligatoriamente a todos los niños. No, repito, no somos antivacunas. Pero al ser opcional sí lo son, porque aceptan tanto el no como el sí. Señoría, protesto. Los letrados están argumentando con su opinión personal, pero no están preguntando a nuestro testigo. Por favor, Por favor, letrado, reconduzca la pregunta y si lo puede hacer no más con preguntas. una respuesta de sí o no, No más sería preguntas. mejor. Yo quiero hacer una pregunta a la testigo, por favor. Usted hace hincapié, doctora, en el tema de la libertad de elección de los padres como un derecho de libertad fundamental del título 1 de la Constitución española. La salud pública, doctora, es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Sí. Con la vacunación se intenta la prevención de enfermedades que pueden ser mortales o que han sido mortales. Uno puede elegir vacunarse o no. Puede elegir los padres vacunar a sus hijos o no. La libertad de esa persona llega hasta cuando afecta la libertad de los otros. El resto de ciudadanos, o un margen o un porcentaje de ciudadanos, pueden o no estar de acuerdo con que si hay un grupo que no se vacuna, el otro grupo puede ser afectado y tiene derecho a compartir la salud pública. Esto no es una cuestión, vacunar o no vacunar, no es una cuestión de derechos fundamentales de libertad, es un derecho
que tenemos o no tenemos, a hacer o no hacer algo que proviene de la salud pública. Deberíamos tomarlos en esos parámetros y con eso le hago mención a los jurados, al jurado, que por favor tengan en cuenta que esto no se trata de derechos de libertad fundamental, sino se trata de derechos de la salud pública y el bienestar de la sociedad al completo. Elijan vacunarse o elijan no vacunarse. Eso tienen que tenerlo en cuenta el jurado cuando vaya a hablar. Lo escucho. Nosotros queremos dejar suficientemente claro que aquí nadie está hablando de vacunar o no vacunar. Aquí simplemente estamos hablando de que no se puede exigir ni obligar a una vacunación sin información y sin transparencia. Porque a los que vacunamos son nuestros hijos, son nuestras madres, son ancianos, son embarazadas. Entonces, tú las estás exponiendo a unos efectos secundarios. Aquí nadie está hablando de vacunar sí, vacuna no. Estamos hablando, hay que vacunar, pero no obligando. Hay que tener una serie de controles epidemiológicos, que todo el mundo lo tiene claro, pero no cualquier cosa que nos pinchen. Entonces, simplemente nosotros, y que quede muy claro porque creo que no se está teniendo claro, nadie aquí está hablando de no vacunas. Estamos diciendo, vacunas sí, pero no obligatorio. Letrado, lo he entendido bien y para que quede, si no me lo ha entendido, para que quede claro para el jurado, no se trata aquí ni de libertad fundamental, sino de la elección de que se vacunen o no se vacunen los niños. Es una medida de salud pública. Creo que sí, que sí. No de derecho fundamental de la Constitución. La Constitución nos ampara de todas maneras. En el derecho fundamental, siempre y cuando, letrado, está de más que le diga, siempre y cuando su derecho fundamental no afecte el del resto de las personas. Pero que nadie está diciendo que no se vacune. Simplemente se está pidiendo una mayor protección frente a un Estado que puedes llegar a ser opresor exigiéndote y obligándote. No sabes lo que te están pinchando. Cuando, a mí no me importa, pero aunque sean pocos casos, que haya efectos secundarios, tanto físicos, psíquicos, mentales, no importa. Estás poniendo en riesgo a tu familia, a tu hijo o a quien sea. Yo le voy a mostrar de las pruebas que la doctora ha traído, por ejemplo, en lo que hizo más hincapié es en la parotiditis o paperas. Hay un porcentaje de 1 en 3 millones que pueda tener una encefalitis. ¿Y si te toca ¿Sabe cuál es la proporción de efectos colaterales de un tratamiento de quimioterapia para el cáncer? ¿Estamos hablando de cáncer o de vacunas? ¿Quiere ponerse de abogado con ellos? Estoy dándole un ejemplo. Todos los tratamientos médicos tienen efectos adversos, en mayor o en menor grado. Lo que se evalúa es que si esos efectos adversos, a la larga, van a ser tan adversos como quitar el tratamiento o como promoverlo. Le di el ejemplo de una enfermedad mortal que creo que nadie se negaría, o en la mayoría de los casos se negaría a ser tratado. Pero aquí estamos hablando de que te obliguen o no te obliguen. Legalmente. Es que nadie está es que la ley no obliga. Pues es lo que estamos hablando. Exacto. Nosotros la ley no obliga a que usted vacune a sus hijos. Aquí estamos debatiendo que se tiene que obligar, ¿o no? Si se Ese tiene es el debate. Que sean optativas. Es que queremos que el debate se centre en lo que es. Que el debate está centrado en lo que es, pero no quiero que se radique el debate en que las libertades fundamentales están en este punto. Las libertades fundamentales no se están viendo en este punto. Estamos viendo si vacunar o no vacunar. No, es que creo que ese no es el tema. Estamos haciendo. La libertad fundamental, perdone que le interrumpa, señoría, la libertad fundamental nos amparamos bajo ella, puesto que la Ley Orgánica 3/86, artículo 2, artículo 10.9 y artículo 28, nos ampara. Esos 3 artículos nos dicen que no es obligatorio vacunar a los niños. Entonces, efectivamente, entonces nuestro debate ahora mismo es, ellos defienden que hay que vacunar por obligación y nosotros defendemos que sea algo optativo. Que quien quiere vacunar, vacune, quien no quiere vacunar, dice que no es vacune. optativo. Efectivamente, por eso le digo, le repito, Ley Orgánica 3/86.
Artículo 2, artículo 10.9, artículo 28. A mí me parece estupendo todo lo demás, pero de lo que de verdad se está hablando aquí, y quiero que quede muy claro, muy claro. Aquí se está hablando y debatiendo para vacunas totalmente obligatorias, legalmente, o vacunas optativas. Aquí el debate no es homeopatía sí, vacunas no. No. Vacunas obligatorias. ¿Y por qué? Lo entendemos, letrado. Mi misión es dejarles claro Pues al entonces, jurado. si su misión es esa, por favor, ¿Tiene algún problema no con- reeduque al jurado, No, yo a no la sala. reeduco a nadie. Yo estoy especificando como su señoría No, lo yo creo que estamos. no. Yo creo que no. Letrado se está pasando. Pues entonces, por favor, céntrese en lo que es el... Yo me centro. Letrado se está pasando. No, pero bueno, ya está, no pasa nada. Vacunas no, vacunas sí. ¿Letrado quiere retirarse de la sala? No quiero. Vale. Una vez concluida la de... Por favor, puede tomar asiento. Muchas gracias. Una vez concluido este debate y la clarificación de y la declaración de los testigos y con todas las pruebas ofrecidas, otorgo la palabra al abogado del equipo 2 de vacunas obligatorias para que ponga su alegato final. Recuérdenos su nombre y apellido. Buenos días, abogado. yo soy Felipe Forero y voy a comenzar mi alegato final. Vale. Continuamente estamos en contacto con animales, aguas de fuentes públicas que pueden contener bacterias si no están debidamente higienizadas y con alimentos que nos ponen en riesgo de contraer enfermedades si no estamos debidamente protegidos. Durante los primeros años de vida y hasta que entramos de lleno en la adolescencia, incluso más tarde, nuestro sistema inmune es aún más débil y se está formando, lo que aumenta el riesgo de infecciones que ya en la etapa adulta no nos afectarían de esa manera. Además, está científicamente demostrado que la aparición de las vacunas se han erradicado casi por completo enfermedades que hace mucho tiempo no salían a luz y ha causado muchas muertes en el país en el que ahora estamos viviendo. Por tanto, las vacunas son beneficiosas para los niños de hoy en día y a nivel global estamos preveniendo a contraer futuras enfermedades y salvar vida. La idea, y es casi utópico, de que todas las personas pusieran su seguridad propia y la de los demás para las creencias, al hacer esto algo que debería hacerse como una obligación. Sí, este es un debate de que las vacunas deben ser obligatorias o deben ser opcionales, pero al ser opcionales están dándole el mismo valor al no que al sí. Y cuando opinas el mismo valor al no, es decir, que estás dejando que muchos niños que pueden contraer enfermedades que pueden ser erradicadas, se enfermen porque están igual de a favor del no al sí. Por eso nosotros estamos y queremos que las vacunas sean obligatorias para que todos esos niños que pueden salvar sus vidas por enfermedades que están siendo erradicadas gracias a las vacunas, puedan detenerse y puedan vivir una vida sana y siendo las vacunas obligatorias se puede lograr. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra el abogado del equipo 1 para exponer su alegato final. Perfecto. Bueno, nosotros lo primero es que esto no es vacunas no, vacunas sí. Simplemente estamos pidiendo mayor información frente a posibles epidemias que solo se alegan y está totalmente contrastado que por muy protegido que estés tú en tu país, sigue habiendo epidemias, con lo cual las epidemias están ahí por el movimiento de población. Y es por eso que nosotros encarecemos a los padres y a toda persona susceptible de vacunación para que colaboren en la desmonopolización y esclarecimiento del conocimiento médico, exigiendo una información rigurosa al personal sanitario, médicos, farmacéuticos, ATS, para escoger y decidir con libertad y conocimiento de causa. Que en caso de sospechar algún efecto dañino a causa de una vacuna, se someta inmediatamente y sin demora a la observación de un equipo médico especializado e independiente. Se asegure que los efectos secundarios sean 1 entre 3 millones, 2 o 4, porque al que le toque le va a dar igual que sea entre 3 millones. Se asegure que los efectos secundarios son declarados a los equipos de farmacovigilancia. Se ponga en contacto con el organismo pertinente para notificar, no solo en el caso, sino también ayuda médico o jurídica, que en estos momentos no se da.
que se abstenga de inocularse las nuevas vacunas en el mercado, pues no existe todavía información epidemiológica suficientemente contrastada sobre las mismas. Que en caso de estar incluido en un determinado grupo de riesgo o en situación de alarma sanitaria, se abstenga de automedicarse sin la recomendación de los responsables de la salud pública. Por lo tanto, según la Constitución y la ley, solo será obligatorio la vacunación cuando exista un peligro inminente y extraordinario de salud pública. Y aun en ese caso, las medidas que se tomen serán siempre temporales, hasta la desaparición del peligro que las motivó. Puesto que el hecho de no vacunarse no implica un riesgo general hacia el resto de la sociedad, esta obligación de vacunarse es ilegal y vulnera el derecho a la libertad personal, la integridad física y la intimidad personal. Debe, pues, prevalecer el derecho a no vacunarse y que tal decisión sea tomada por los padres, que, en definitiva, tienen la obligación de velar por la salud y educación de sus hijos. Y quería recalcar que no se puede basar una defensa de un argumento solo en casos personales o en opiniones personales. Estoy de acuerdo, pues, letrado. Ese es nuestro caso. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez escuchadas ambas partes y sus respectivos testigos, declaro cerrado el debate, solicitando al jurado para que se retire a deliberar en privado y se ordene un receso de 10 minutos. Por favor, señores del jurado, pueden llevarse las pruebas. Señores testigos, letrados, reanudamos la audiencia para escuchar a la señora o señor portavoz del jurado. ¿Habéis llegado a una decisión? Sí. Por favor, señora portavoz del jurado, lea la sentencia. Muchas gracias, señoría. Reunido el jurado y tras haber deliberado sobre los argumentos expuestos tanto por la parte que defiende la vacunación obligatoria como voluntaria y tras haber oído a los testigos propuestos por cada una de las partes, concluimos lo siguiente. Pese a que las vacunas han erradicado enfermedades que antiguamente eran mortales, se necesita una mayor información por parte del personal médico, puesto que a día de hoy, tras las pruebas aportadas, hemos podido observar que se siguen cometiendo negligencias médicas respecto a las vacunas. Por tanto, consideramos imprescindible la libre elección amparada por la Constitución. Aún así, hay que tener en cuenta que en el siglo XIX la vacunación era voluntaria con un gran porcentaje de muertos, mientras que en el siglo XXI el porcentaje de fallecidos disminuyó gracias a la obligación de vacunarse por parte de la OMS. Por tanto, el resultado de los votos de los miembros del jurado ha sido 3 votos a favor de la vacunación voluntaria y 1 a favor de la vacunación obligatoria. Trasladamos este veredicto a su señoría para que así sea tomado en cuenta. Muchas gracias. Bueno, con esto doy por concluido el debate. Las vacunas deberán ser de libre elección, de acuerdo a la legislación actual de la legislación del Ministerio de Salud Pública. Queda cerrada la sesión.